1, versículo 1 y 2. Vamos a estar leyendo. Todos tenemos ya. Ageo capítulo 1, versículo 1. Ageo 1, capítulo 1. Ageo capítulo 1, ¿ya lo tenemos? Sí, amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria. Aleluya. Dice la palabra del Señor: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Aleluya. Gloria. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que estaremos meditando. Somos templo del Espíritu de Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, mis Gloria a hermanos. Dios, sí, amén. Somos templo del Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu de Aleluya. Dios. Indica esta enseñanza. Aleluya. Gloria a Dios. En este capítulo 1, este versículo 1 y 2, en este mes nos habla que en el día primero del mes vino la palabra del Señor. Dice literalmente, estamos leyendo que fue literalmente por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador. Dijo en el versículo 2, el Señor está hablando aquí, el Señor de los ejércitos está hablando: este pueblo no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Aleluya, gloria a Dios. Tal como estas personas en este libro de Ageo es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Este libro pertenece al grupo de los profetas menores. Se llaman no por ser menores en importancia o que sean menos inspirados que los otros libros de la Biblia, sino que son menores en tamaño, Sí, amén. en comparación con los profetas mayores, es decir, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Lamentablemente, Marcos decía algo al respecto de esto, mencionando que muchos creyentes descuidan la lectura de estos libros, porque no es común escuchar a un cristiano que diga: oh, Sofonías es uno de los libros favoritos de mi hermano o de mi hermana, o que decir que está haciendo un estudio exhaustivo del libro de Nahum, o también del profeta Amós. De hecho, no es común que en las iglesias se predique una serie expositiva en uno de estos libros de los profetas menores, a no ser del libro de Jonás, que hasta los niños lo conocen, o el libro de Habacuc, que también es un libro muy conocido. Malaquías también, que es otro libro bien conocido, pero no es muy común. Pero más sin embargo, la realidad, toda la escritura es inspirada por Dios. Sí. Veamos Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios para redarguir, para instruir, para enseñar, para fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que sea maduro, que sea completo, que esté enteramente preparado para toda buena obra. Y Pablo, Romanos 15, versículo 4, que lo que pasó antes sirve para nuestras enseñanzas, a fin de que por la consolación de estas escrituras tengamos esperanza nosotros. Mis hermanos, la Biblia no es un recuento de las palabras que Dios habló para un pasado, para los del Antiguo Testamento. No, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz, dice Hebreos 4:12, y más cortante de una espada de doble filo. Hebreos 4:12 lo dice. Mis hermanos, este libro está vivo.
Este libro es vivo, está vivo, palpita en cada uno de nuestros corazones, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Bien, y en particular, este libro que vamos a exponer en este momento es de gran importancia para el pueblo de Dios. De todas las edades, de todas las épocas. ¿Por qué? Porque este libro es un llamado de parte de Dios, directamente de Dios, un llamado para sacudirnos de la apatía, de la debilidad, del desánimo, para que a través de la palabra nos da la esperanza para trabajar con energía y nos afirmemos en sus caminos, a sus pies, para un día encontrarnos con Él. Y es el anhelo que todos nosotros tenemos, afirmarnos de tal manera que esta palabra sea usada, que Dios avive nuestra vida, que avive nuestras almas, porque la palabra es vida, está viva, que Dios obre, el Espíritu Santo habla, a cada uno habla a cada uno de nosotros a través de un mensaje, a través de un consejo, a través de los sermones predicadas en el templo, desde siglos y siglos y siglos, son vivas, eficaces, como el primer día que Ageo las habló, porque Dios dice que su palabra no pasará. Antes de ver el contenido de este libro, veamos aquí en primer lugar el contexto histórico. Algo que podemos decir de que todos los libros de la Biblia, a excepción de Proverbios, Cantar de los Cantares, que necesitamos un contexto, el contexto histórico para poder interiorizar, para ver qué Dios habló hace muchos años atrás, para poder entender qué nos está hablando para este tiempo, en este momento y en este tiempo. Ageo es uno de los profetas que ministró a Israel después del exilio babilónico. Bueno, ¿qué es eso? Puede decir, bueno, hablando del exilio, a ver, ¿de qué está hablando? Dios estaba llamando a su pueblo que se arrepintieran, que llegaran a Él, a sus pies, que se volvieran a través de los profetas, pero ellos decidieron cerrar su corazón a la voz de Dios hasta que fue demasiado tarde. En el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, en ese entonces destruyó Jerusalén por completo, arrasó con el templo y una gran cantidad de judíos fueron deportados, fueron al exilio en Babilonia, que era en ese entonces la potencia militar en ese entonces. Pero durante todos los años que duró ese cautiverio, 70 años, Dios mantuvo viva la esperanza al pueblo, anunciando a través de los profetas que regresarían del exilio y que volverían a construir la ciudad y el templo también. Finalmente Dios cumple su promesa cuando Ciro, el grande, rey de Persia, emitió un decreto en el año 538 antes de Cristo, permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. De esa manera, aunque probablemente Ciro no lo sabía, él estaba cumpliendo lo que Isaías había profetizado unos 300 años antes, donde no solo decía que un rey persa iba a emitir este decreto, sino que Isaías menciona a Ciro por nombre. Profecías del Señor. Al año siguiente, en el 537 antes de Cristo, unos 50,000 judíos regresaron a Jerusalén, liderados ¿por quién? Por Zorobabel, que era un descendiente de David, y de hecho usted ve en Mateo 1, se da cuenta que es uno de los nombres que aparece en la genealogía de Jesús. Y por Josué, lo dice en el versículo 1 que acabamos de leer, y Josué, el sumo sacerdote. Tan pronto regresaron, Esdras 3, capítulo 3, Esdras 3:3 dice, prepararon el altar para llevar a cabo los sacrificios, y en la primera primavera del siguiente año había puesto todos los cimientos para levantar el templo. Así que todo parecía estar marchando perfecto, hasta que algunas tribus vecinas empezaron a oponerse a la reconstrucción, especialmente los samaritanos. Para colmo de males,
Ciro murió en batalla. Y el sucesor, Asuero, comenzó a recibir mucha presión para detener el proyecto de reconstrucción del templo. Obviamente todo causó un desánimo en todos los israelitas hasta que la reconstrucción se detuvo por completo. Y vea cómo nos habla en las escrituras todo lo que pasó. Ese desánimo siempre está a flor de piel, a flor en todo lugar, en todo momento, en los lugares donde tú te congregas, en tu casa, en tus trabajos. Viene el desánimo porque viene uno, no hace bien las cosas y viene la contaminación y contamina y un desánimo y todos terminan contaminados, desanimados, desalentados, porque ponen la persona el ojo en la situación que está sucediendo. Pero vea lo que pasó con estos judíos israelitas. Ellos, los que regresaron del exilio, se fueron acostumbrando acostumbraron a hacer sacrificios en las ruinas del templo y se involucraban en sus propios negocios. Vean lo que pasó. El desánimo de ellos que trajo, se detuvo la reconstrucción, se paró la obra y estos judíos empezaron a contaminarse con las otras personas y empezaron a hacer y a practicar lo que ellos se involucraron en sus propios negocios, en sus propios asuntos, en sus propias necesidades. Esta situación se mantuvo por 17 años. Mire el desaliento lo que lleva. Pero veamos, pero Dios levantó dos de los profetas. Levantó a Ageo y a Zacarías para mover al pueblo a retomar la tarea para la cual habían regresado del exilio, porque habían perdido la visión. Es en ese contexto que Ageo pronunció 4 mensajes de parte del Señor, que son los que encontraron en el libro del profeta Ageo, en este libro. Estos mensajes fueron pronunciados en un periodo de 4 meses, en el año 520 a.C. Y vean, es increíble, ¿por qué? Ageo es cuidadoso en fechar cada uno de estos mensajes. Ahora veamos, este profeta que Dios levantó, haciendo una equivalencia a nuestra actualidad. El profeta Ageo predicó su primer mensaje el 1 de agosto, el segundo el 21 de septiembre, el tercero el 17 de octubre y el cuarto el 18 de diciembre. Así que fue un ministerio muy breve, muy corto, pero tuvo enormes repercusiones en la historia de Israel, en particular como lo estamos viendo con esta historia que nos habla de la redención, porque nos tipifica la redención, porque Dios está despertando al pueblo de la apatía, del desánimo, del desaliento a través de la palabra, porque la palabra de Dios juega un papel muy importante. En este libro de Ageo vemos nosotros que en estos 38 versículos que nos habla de Ageo, en el versículo 23, Ageo menciona 23 veces las expresiones como vino la palabra del Señor. Así dice el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. Declara el Señor. Dice el Señor. Ageo, mensajero del Señor. Mis hermanos, no es la opinión de Ageo la que encontramos en este libro. No, es Dios mismo el que se acerca y que manifiesta a través de Ageo la palabra, a través de ese instrumento para despertar el corazón y levantarlo del desaliento, del desánimo. Es lo mismo que el Señor hace para cada uno de nosotros cuando nos congregamos. Cada vez que venimos a la iglesia, Él se hace presente a través de su palabra. Dios obra en nuestros corazones a través de su palabra. Dios convierte la necesidad de cada persona en ríos de agua viva, porque la presencia de Dios te despierta, te da vida, te restaura, te fortalece. La palabra da vida. Y Él mismo, por medio de Isaías, dijo que la palabra que sale de su boca no va a regresar vacía, sino que va a ser para lo que Dios la envió, y va a ser prosperado
resultado para lo que Él lo envió va a ser producir en las personas cuando lo recibimos. Mientras la palabra de Dios sea fielmente predicada en un lugar, en una iglesia, el Espíritu Santo la va a usar. ¿Para qué? Para restaurarnos, para fortalecernos, para levantarnos, para santificarnos. Porque nosotros solos no podemos, pero el Espíritu de Dios sí. De manera que si pasamos por desánimo, sequía espiritual, debilidad, hay esperanza para todos nosotros. Hay esperanza. De repente llegamos o no vamos porque estamos desanimados, o algunos ya se sienten congelados como el pingüino y dicen: ¿a qué voy a ir? Y su mente está divagando para otras cosas. Pero hay esperanza para todos. Siempre que nosotros nos exponemos a su palabra, hay esperanza. Y lo más importante es creerle a Dios que habla a través de su palabra. Sí, amén. Eso fue lo que pasó en estos días de Ageo. No me quiero adelantar, pero veamos el versículo 13 al 15. Vean qué pasó cuando Ageo empezó a predicar en el versículo 13 del capítulo 1. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, ve qué fácil, ve, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josada, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. ¿Cuándo fue que Ageo empezó a predicar? El día primero del mes sexto. ¿Y cuándo fue que retomaron la labor de la reconstrucción? El día 24 de ese mismo mes. ¿Cuántos años tenían ellos con la labor, la obra parada? La obra se detuvo 17 años, y aquí dice que en 23 años la palabra de Dios transformó la nación. En 23 días, aleluya. Lo que no hicieron en 17 años, comenzaron a hacerlo en 23 días. ¿Saben por qué? Porque vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Esta palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Nunca permitas que nada ni nadie te desanime, te desaliente. No lo permitas. Mire, cuando tú te apoyas y te agarras de su palabra, creces y te afirmas en el Señor, y nadie va a sustituir esa fe grande y poderosa que hay en tu corazón, porque es el Espíritu de Dios que te ha levantado, te ha fortalecido. Es la vitamina que ha sido ministrada a tu alma, porque la palabra es viva y eficaz. Aleluya. Nunca permitas que nada ni nadie, sea lo que te aconteció, lo que te acontece, no importa, nada tiene que desalentarte, nada. Levántate en el nombre de Jesús, en el nombre de esta palabra, porque esta palabra de Dios lleva a cabo su obra, que Él dice que nos ha llamado para rejuvenecerlo, levantarnos, restaurarnos. No nos quedaremos desalentados, no, en ningún momento. Vea lo que cómo a través de la palabra esta gente se levantó, a través de su palabra, la palabra. ¿Y cuál es el contenido de estos mensajes que Ageo predicó a la nación de Israel por mandato de Dios? Bueno, esto nos lleva al segundo encabezado. Ya vimos el contexto histórico, ahora veamos en segundo lugar su tema principal. Ahora quiero que leamos de nuevo, no solamente el versículo 2, sino vamos hasta el 4 para ver el contexto. Aunque los versículos, estos 3 y 4, vamos a verlo. Dice: así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo no ha llegado el tiempo adecuado, el tiempo oportuno, el tiempo que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas?
mientras esta casa está desolada? Es una pregunta. Aleluya. Qué contraste, ¿verdad? Sus casas están muy bonitas. Oh, sí. Pero mi templo sigue en ruinas. Mis hermanos, el mensaje de Ageo no es nada complicado. No es complicado. Dijo, oh, ustedes están preocupados por sus casas que por la mía. Eso dice el Señor. Es más, es evidente, les dice Dios, oh, mi templo no es una prioridad para ustedes. Así les dice aquí, ¿verdad? Sus prioridades están en sus cosas personales. Es un mensaje claro. Aquí lo dice bien, definitivamente. Lo que puede ser que no sea tan obvio para algunos es la importancia que tenía el templo para el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Bien, miren mis hermanos, no podemos confundir nosotros pensando que lo que a Dios le preocupaba es que no le habían hecho un edificio. No, Él no quería un monumento. Lo que está detrás de esta amonestación de Ageo es algo mucho más profundo. Tanto el tabernáculo durante el Éxodo por muchos años en la historia de Israel, como luego el templo en el tiempo de Salomón, eran los lugares donde Dios manifestaba su gloria, donde Dios manifestaba su presencia especial en medio de su pueblo. ¿Ve? Por eso tenemos que congregarlo. En ambos lugares Dios recreaba en cierta manera, en cierto modo, lo que Adán y Eva perdieron en el paraíso por causa del pecado. Esa relación de deleitosa comunión con el Dios vivo y verdadero. De hecho, algunas personas se preguntan, ¿pero por qué se dan tantos detalles de la construcción del tabernáculo o de la construcción del templo? ¿Pero por qué? Pero si usted lee cuidadosamente estos pasajes, usted va a encontrar bueyes, un mar de bronce, palmeras esculpidas, granadas. Y uno pregunta, pero ¿para qué servía todo eso? ¿Para qué? Para recordarle al pueblo de Israel el huerto que ellos habían perdido, el paraíso perdido, para recordarles el jardín del Edén. Bien, esto es algo muy interesante, porque en Éxodo, en el principio, nos describe qué pasó cuando lo rescató de la esclavitud. Vea lo que dice en Éxodo 19:4. Dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Eso dice el Señor. Los he traído a mí, dice el Señor. ¿Usted ha escuchado? ¿Ve qué hermosa esa cita? Los he traído a mí, dice, con el mismo cuidado con el que las águilas enseñaban a volar a sus polluelos. Dios había tomado a su pueblo con esa misma delicadeza, con ese cuidado para atraerlo hacia Él. No para traerlos a una tierra, no para llevarlos a un determinado lugar, Medio Oriente. Bueno, claro, Canaán está incluido en la promesa, pero ese no es el punto. Dice, yo los tomé como con alas de águila, los traje para traerlos hacia mí. Mis hermanos, a final de cuentas, la gran bendición que Dios le dio a Israel en los días de Moisés no fue librarlos de la esclavitud en Egipto. Ese no era el propósito. La bendición fue la posibilidad bendita de tener comunión con Él, de tener comunión, esa intimidad, la comunión. Es de eso que se trata la redención. Dios nos liberta de la esclavitud del pecado para que seamos suyos, para que estemos con Él en un momento, en un tiempo, una vida deleitosa de amor con Él. Y lo mismo vemos en la construcción del templo de Salomón. Cuando Salomón ora al Señor y dedica el templo,
Primera de Reyes 9:3 dice: yo he oído tu oración, le dijo el Señor. Yo he escuchado cómo estás rogando. Yo sé que tú me ruegas. Yo he santificado la casa que tú has santificado para poner mi nombre en ella para siempre. Aleluya. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón. Aleluya. Todos los días. Oh, qué maravilloso. Oh, Dios le dijo: ay, ¿sabes? Ese templo de piedra, yo lo convertiré en un santuario para mí. ¡Qué hermoso! ¡Ay! Mi nombre estará ahí, mi corazón estará ahí, mis ojos estarán allí. ¡Aleluya! Cuando ustedes oren, oh, yo lo voy a escuchar como si ustedes estuvieran orando en el mismo cielo. Así, eso nos está diciendo esa escritura. Es por eso, mis hermanos, que la destrucción del templo babilónicamente fue un desastre para la nación de Israel. Ese Dios que había hecho un pacto con ellos, que les había prometido que serían su pueblo y que Él sería su Dios, los estaba privando de su mayor bendición, de su más preciado tesoro, su propia presencia en medio de ellos. Aleluya. De nada servía que Ciro emitiera un decreto para que los judíos regresaran a su tierra si ellos no podían disfrutar de la presencia de Dios. ¿Ven cómo es? Bueno, claro, en el libro de Esdras, que es donde se narra el retorno de los judíos a Jerusalén, es que primariamente no había sucedido por la voluntad de Ciro, fue por la voluntad de Dios. Amén. Fue la profecía de Dios. Ahora, si quieren entender a Ageo y Zacarías, tienen que leer el libro de Esdras y van a ver ustedes todo. Ahora, escucha cómo empieza el libro de Esdras en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. El Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y él se hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Esdras del 1 al 10. El que de entre vosotros pertenezca a ese pueblo, dijo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Amén, amén. Él es el Dios que está en Jerusalén. Aleluya. Qué hermosa palabra, ¿no? Sí, amén. Mis hermanos, no era para complacer a Ciro que ellos deberían de construir el templo. Ellos debían de hacerlo porque esa era la voluntad expresa de Dios. Y era la voluntad expresa de Dios porque Él quería que volvieran a disfrutarlo a Él. La comunión, la intimidad, la entrega, su presencia. Por eso era tan grave la indiferencia de Israel en los días de Ageo. Ellos estaban deteniendo la gloria de Dios. Ellos mantenían, para ellos la presencia de Dios era insignificativo. Es impresionante pensar que el Dios del universo quiere tener relación con nosotros. Mediten por un segundo, por un momento. Dios quiere tener comunión contigo, conmigo. Quiere tener comunión, entrar en una relación de pacto con nosotros. ¿Para qué? Porque Él quiere ser nuestro Dios. Y es una verdadera tragedia que caigamos en la apatía, en el desánimo e ignoremos la gloria de Dios como en este entonces los israelitas ignoraron la gloria de Dios. Vean, vamos a verlo. El Señor nos dé ese entendimiento de lo que es que solo imaginarse la gloria de Dios, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el Todopoderoso, el Creador de las galaxias, el Creador de los cielos y la tierra, el que gobierna todas las cosas con la palabra de su poder, el Dios de toda gloria, el Dios inmenso, el Dios todopoderoso, el Dios perfecto en justicia, perfecto en santidad, el Dios omnipresente, omnipotente, el Dios omnisciente. Hizo un pacto con nosotros para ser nuestro Dios y para que
Jehová, o como lo traduce la Biblia de las Américas, Señor, ustedes se van a dar cuenta pues que es Yahvé, pues en esta Biblia tiene todo el nombre en mayúsculo de lo que es Jehová. Aparece 32 veces en estos versículos de Ageo. El Dios del pacto, ese es tu Dios, nuestro Dios. 32 veces. Es que el Dios todopoderoso, Él dice, ven, yo estoy aquí contigo, yo soy tu Dios. Él se refiere a sí mismo con su poder y su grandeza manifestado en cada corazón a través de su palabra. Él es el Dios de pacto. Oh, mis hermanos, el énfasis aquí es evidente que el Dios del pacto, el Dios grande, ha dejado de ser, les dijo a ellos, ustedes han dejado al Dios grande y poderoso y tienen prioridad para otras cosas. Y yo soy el grande. Cambien su mirada, sus ojos, intercambien. Han sustituido al Creador por las criaturas. Es increíble. Eso hicieron estos israelitas. Los israelitas dejaron a Dios. Ellos estaban levantando el templo de Dios, pero luego se desanimaron por un detalle. Y luego se fueron a hacer sus propias casas artesonadas y luego ignoraron la gloria de Dios, ignoraron la presencia de Dios. Pero cuando el deseo de la carne se apodera de la persona, no importa qué deseo, puede ser deseo sexual, de desánimo, de avaricia, amor por la fama, amor por el poder, codicia por el dinero. El punto que habla que el gozo en Dios se extingue en nosotros porque buscamos nuestro gozo en otras cosas. En ese momento, Dios es completamente irreal para una persona que cae en desánimo o se deja contaminar por las cosas que ve, y es irreal la gloria y el poder de Dios, el Todopoderoso. Y el enemigo entra al corazón de las personas, ¿sabe para qué? No viene a levantarnos y decirnos Dios es malo contigo, sino que desanima la fe de cada persona y Dios se vuelve irreal. ¿Por qué? Porque aunque diga yo creo, pero dentro de su corazón hay duda. ¿Pero será? Es que no me responde, es que cuánto tiempo tengo, no tengo esto, no tengo lo otro, me falta aquí, me falta allá. Entonces la fe se ha debilitado. Fue lo que pasó con los israelitas. Ellos estaban inmersos en su mundo, que no tenían tiempo, ni recursos, ni energía para ocuparse de la relación personal con Dios. Cada vez que piensen en el templo, no se olviden de qué se trata el templo. Decían ellos, no tenemos tiempo para estar con Dios. No tenemos tiempo para buscar su presencia. Así decían Ageo 1, 2. No tenemos tiempo para la expansión de su reino. Y bueno, por supuesto, ellos tenían una excelente excusa en Ageo. Este pueblo dice, oh, no ha llegado el tiempo, Ageo 1, 2. Obviamente no ha llegado el tiempo, pero es el tiempo oportuno, era el tiempo adecuado. Tenían una excusa. Oh, no es el momento, no es el tiempo, más adelante, estoy muy joven. Oh, no, es impresionante cómo el pecado que mora en nosotros nos convence de que nosotros tenemos una buena razón para no obedecer a Dios. Es como dice en Romanos 7, el pecado nos engaña, nos seduce, nos atrapa, nos esclaviza. Al final de cuentas terminamos enredados y atrapados en el pecado. Entonces, no es el momento que yo me levante temprano para orar. Oh, no, tengo que descansar porque tengo que ir a trabajar. No es el momento oportuno para congregarme con el pueblo de Dios. No es el momento cuando la palabra del Señor dice, no dejen de congregarse. Que no es el momento, ¿verdad? Y a veces caemos en ese desánimo. No es el momento oportuno para poner mis dones a la disposición en medio de la iglesia para beneficio de otras personas, beneficio de mi familia, beneficio de mis hijos. No es el momento oportuno para ser generoso en las ofrendas, para que la obra del Señor se siga expandiendo. No es oportuno. Nunca es el momento oportuno. La carne así atrapa, engaña, distorsiona y aparta la fe del Todopoderoso. Pero Dios, que nos conoce perfectamente bien a nosotros, el Todopoderoso,
y que sobre todas las cosas, que nos ama tiernamente. Él nos ama, no importa los errores y las fallas que cometamos. Él nos llama a recapacitar. ¿Para qué? Para levantarnos, restaurarnos y poner en nuestros corazones ese avivamiento de su presencia. Dios no necesita nuestros dones, Él no nos necesita a nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. Cuando Él nos llama a venir a Él, cuando Dios nos llama a servirle, cuando Dios nos llama a congregarnos, es para el bien de nosotros, no para el bien de Él, es para nuestro bien. Él no nos necesita, no te necesita, ni a mí tampoco me necesita, no me necesita, pero Él nos ama profundamente, Él nos ama. Yo no quiero que hagas ese intercambio, dice el Señor, no quiero que hagas ese intercambio y me cambies por tus cosas personales, por tus cosas. No quiero que conviertas ídolos a tus hijos, a las personas que están contigo. No, sal de la idolatría, dice el Señor. No me intercambies, por favor, dice el Señor. ¿Quieres ver mi gloria? Entonces despójate de todos esos ídolos, porque los ídolos son muchas cosas alrededor nuestro. Veamos el versículo 5. Ahora, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos: considerad Ageo 1:7. Considere. Capítulo 2, versículo 15, Ageo: ahora pues considerad bien esto de hoy en adelante. Versículo 18, pero considerad bien esto desde hoy en adelante. Consideren, dice, analicen, reflexionen, piensan. Ahora, hermanos, ¿sabe qué? Lo que es más sorprendente de esta historia que está detrás de este libro de Ageo, que apenas unos 18 años antes, estos israelitas estaban apasionadamente en el primer amor, comprometidos con Dios. Ahora, esa es una advertencia para mí, para ti, para todos. Tú puedes estar hoy ardiendo como un querubín. Y si te descuidas tu relación con el Señor, tu día a día con Él, vas a terminar como un tizón apagado. Así nos dice. Mis hermanos, cuando Ciro el persa emitió ese decreto, un montón de judíos decidieron quedarse allá en Babilonia, en Persia, porque se habían acomodado, se habían contaminado. Pero estos 50,000 decidieron regresar. Y ellos regresaron. No regresaron rápidamente. Recorrieron 1,000 kilómetros más o menos. Póngase a pensar usted. Y no fue fácil. En los caminos de aquellos días no era como ahora, que agarra el carro uno y boom. No, eran caminos peligrosos, asaltantes y terribles. Pero ellos querían hacer la voluntad de Dios y no les importó. No fue un camino fácil. Estos hombres y estas mujeres tomaron la decisión de hacer una vida asentada en Babilonia para irse a vivir a una ciudad que estaba totalmente destruida. Renunciaron a los bienestares. Muchos de ellos estaban bien en Babilonia, tenían riquezas, pero ellos dejaron todo. Estos judíos dejaron todo. ¿Y qué? Decidieron salir en peligro del viaje. Ellos querían hacer la voluntad de Dios. En el libro de Esdras dice que lo primerito que hicieron al llegar a Jerusalén fue tomar una ofrenda voluntaria para la reconstrucción del templo. Dice que fue 61,000 dracmas de oro, 5,000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Esdras 2, versículo 69. Ahora, sorprendente, Esdras 2:69. Ahora, veamos traducido al tiempo de hoy. 50,000 judíos acaban de llegar, un viaje de 1,000 kilómetros, y lo primero que hacen es recoger una pequeña ofrenda. 13,200 onzas de oro, que al precio de hoy, más o menos 24 millones de dólares. 24 millones. Estos 50,000 judíos ofrendaron 24 millones de dólares. ¿Para qué? Para reconstruir el templo al Señor. Y casi nada
3 toneladas de plata. Casi nada, ¿verdad? Y un montón de túnicas para los sacerdotes. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Es impresionante. Vemos que en ese momento la gloria de Dios estaba encima de sus propios intereses. Pero algo pasó en esos 18 años. Apagó el fuego de su pasión por Dios. Ya ellos no podían decir como Isaías 26, versículo 8, tu nombre y tu memoria son el anhelo de mi alma. Tú puedes decir eso, lo podemos decir, oh, tu nombre y tu memoria son el anhelo de mi alma. ¿Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que no se trataba de un edificio? No, estos judíos tenían sus prioridades invertidas porque ellos habían olvidado su identidad como pueblo del pacto. Ellos se habían olvidado de que eran el pueblo escogido de Dios. Se habían olvidado de la redención. Se habían olvidado de la gloria de Dios y del lugar que ellos estaban llamados a saborear la gloria de Dios. Se apartaron del primer amor. Y vemos más adelante, si el Señor, en el capítulo 2, vea el versículo 2, versículo 9, véalo como Ageo 2:9, mire qué hermoso. Vea lo que habla la gloria de Dios. Y vamos a conectar el pasado con el presente. Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar traeré paz, declara el Señor, traeré paz. El Señor de los ejércitos lo ha declarado. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se ha estado cumpliendo en 3 etapas. En primer lugar, esta profecía se cumplió cuando Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. ¿Ustedes recuerdan lo que el Señor le dijo a los judíos luego de la primera limpieza del templo? En Juan 2, versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y ellos se rieron. Pero 40 años se emplearon para levantar este templo de Herodes. Y tú dices que en 3 días lo vas a levantar, lo vas a reedificar. Ay, me imagino. Pero Juan comenta, pero él se refería al templo de su cuerpo. Al templo de su cuerpo, el templo, el cuerpo de Jesús. En una ocasión Jesús le dijo a los judíos, uno mayor que el templo está aquí, uno mayor que el templo. ¿Qué dice Juan 1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y tabernáculo entre nosotros. Literalmente Cristo puso su tienda de campaña como un tabernáculo en medio nuestro y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad, de amor, de misericordia. Cristo es el templo. Cristo es la personificación de la gloria de Dios. Cristo, en Él encontramos en Él la gloria, porque Él es el templo. ¿Quién? Ageo dice, la gloria postrera será mayor que la primera, porque no hay nadie más gloriosa que nuestro Jesús. No hay nada más glorioso que Él, nuestro Redentor. Usted y yo estamos unidos a Él, y como estamos unidos con Cristo, nosotros, la iglesia, somos el templo espiritual donde Él manifiesta su gloria. Pablo dice, 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es la casa de Dios. En Efesios 2, versículo 20, dice que los creyentes estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Cada uno de nosotros individualmente es templo del Espíritu Santo, dice Pablo, 1 Corintios 6:19. Pero cuando nos congregamos todos juntos en el día del Señor, manifestamos visiblemente esa realidad de ser la morada de Dios por medio de su Espíritu en mí. El templo de Dios
los ojos de la fe. Ese es el problema que tenemos. Cada creyente es un mini templo del Espíritu Santo, donde muere el Espíritu de Dios y una piedra viva de este templo. Es por eso cuando Pablo concluye en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, termina con la doxología y dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que entendemos, según el poder que actúa de Él en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Aleluya, por todo. Esta es la gloria que habla Ageo, porque nosotros somos los redimidos del Cordero, comprados con la sangre de Cristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pero esta profecía de Ageo tendrá su cumplimiento final en los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando el mundo entero será un gran santuario donde la iglesia ya glorificada va a deleitarse en una perfecta comunión con el Dios por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 21 y 22. Es por eso que la Nueva Jerusalén tiene forma de cubo. Y algunos se imaginan, porque escuchan, lo leen literalmente, que no les permite ver lo que Juan está diciendo aquí. Vamos a vivir en una ciudad en forma cúbica. No, por supuesto que no. ¿Qué tenía forma de cubo en el Antiguo Testamento? El lugar santísimo. Nosotros habitaremos en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios por los siglos de los siglos. Es por eso que no habrá templo en la Nueva Jerusalén, porque ya no lo necesitaremos más. Aleluya, gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Este es el clímax de la historia redentora. Mis hermanos, ese es el anhelo que debe dominar nuestros corazones, porque para eso fuimos nosotros salvados. Para eso Jesús no dio su vida en el Calvario simplemente para que vayamos al cielo, no, o para que tengamos una vida que nunca va a terminar. No, tenemos vida eterna. Aleluya. Y si tenemos vida eterna, nosotros debemos de reconocer que tenemos que tomar determinaciones y no permitir levantarnos si el primer amor se ha enfriado. Él dice: ve, yo soy el Todopoderoso, yo te levanto. ¿Qué hiciste? No importa, no importa. El que dice una mentira y el que mata a una persona con un arma es el mismo pecado. Ha matado a una persona. Ven a mí, entremos a cuenta. Entremos a cuenta. Dios define el pecado del hombre, del ser humano, en nada, en menos que la nada. Él derramó su sangre en la cruz para que podamos conocer al Dios perdonador, el Dios restaurador, para que podamos disfrutar de la deleitosa comunión con Él. Eso es estar verdaderamente vivos, porque la misericordia de Dios no se termina, es nueva cada mañana, cada día, cada momento. Pero dice: quiero prioridad, dame tu corazón, quiero tu corazón. Esa es la necesidad que Dios tiene, nuestro corazón. No importa cómo nos encontremos, no importa cómo estés, somos humanos, y el humano en todo momento, si no es de palabra, pensamiento o hecho, falla. No somos perfectos. Y si usted busca personas perfectas en una iglesia, perdóneme, pero la iglesia es un hospital. En el hospital estamos todos los enfermos, empezando de mí, porque somos humanos. No tengo una aureola, no tengo alas, soy imperfecta, soy de carne. Y mientras nosotros estamos en carne y somos carne, mire el que cree que está firme, mire que no caiga, dice. Así dice la palabra del Señor. Así lo dice, y yo creo en esta palabra maravillosa. Ahora, mi llamado en este momento, como dice Ageo hace cientos y cientos de años lo hizo de la igual forma. O sea, esto no es nuevo, que la iglesia se debilita, se desaliente. No, dice: recapaciten, piensen, reflexionen. Reflexionen. ¿Qué tan real? ¿Qué tan valioso? ¿Qué tan precioso? ¿Qué tan adorable? ¿Qué tan glorioso sigue siendo Dios para ti hoy, después de escuchar este mensaje tan maravilloso? Aleluya, gloria a Dios. Todavía nos asombra el hecho de que Dios nos haya escogido. ¿Quiénes somos nosotros para ser su templo? Aleluya. ¿Quiénes somos nosotros
nada. Los discípulos están tristes, le dice el Señor que se va y el Señor les tiene que decir, no se turbe tu corazón, el que cree en Dios cree en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay muchas moradas. Y ellos se quedan con la boca abierta. Ay, pero qué moradas. Pero le dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él, porque somos el templo de Dios. Mire, no se preocupe, moradas, no se preocupe. Él dice, yo voy a traer la morada a sus corazones. Esa morada es Cristo en nosotros. Cristo vive en ti por su Espíritu. Somos templo del Espíritu de Dios. Aleluya. Somos templo. Mis hermanos, cada vez que venimos al templo, venimos a disfrutar de su presencia especial al escuchar su palabra, a deleitarnos, a abrir nuestro oído. ¿En qué momento me hablas? ¿Cuál es el mensaje para mí? Porque sabemos que a través de Cristo hemos sido justificados, santificados, renovados, restaurados, adoptados en la familia de la fe para que Dios sea nuestro Padre. Esto es emocionante. Es emocionante saber que nuestro Padre nos escucha. Todo lo que nosotros hablamos, somos nosotros los que a veces en nuestro oído está sordo, pero su palabra es más dulce que la miel, más preciosa que el oro. Es su palabra. No podemos acercarnos a la lectura de la Biblia con un espíritu legalista de, voy a buscar la Biblia, o de... No, quiero ver porque es que tengo que hacerlo. No, vamos a leerlo porque es una comunión, es un deleite, es una intimidad, porque es aquí donde se revela Dios en nuestras vidas. Queremos leer su palabra, meditar en su palabra, porque así meditamos y nos comunicamos, pero solo a través de este libro, solo a través de este libro recibimos la sabiduría, el entendimiento, la palabra del Señor. Hasta que leemos la palabra nos damos cuenta que somos personas bien sedientas, secas, que estamos viviendo en automático, que necesitamos su presencia, que hemos estado distraídos, desalentados, tristes, porque nos hemos dejado a veces desanimar. Pero las gloriosas verdades nos dejan saber que Dios, con su poder, su presencia, tenemos el dador de la vida, su misericordia es nueva. Para eso estamos nosotros, para unirnos más en comunión. Levantémonos. Nosotros no podemos recordar con nostalgia el fuego que ya no está, porque el primer amor se ha perdido. Yo me acuerdo cuando yo era recién convertido. Y así pasa con muchas personas. Me acuerdo cuando yo era recién convertido. No. Esas personas tienen que salir de esa nostalgia, porque Cristo ha prometido que no va a quebrar la caña cascada, y Él no va a apagar un pabilo que tenga, aunque sea una chamita. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, mi hermano. Él nos da vida y vida en abundancia. En oración, digámosle: Señor, enciende la llama de la pasión por ti. Pídeselo, apropiate de esas palabras con las que Pablo ora por la iglesia en Éfeso. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé a nosotros espíritu de sabiduría, de revelación, del conocimiento, y Él nos va a alumbrar nuestros ojos de nuestro entendimiento para que nos demos cuenta que tenemos esperanza. Esa esperanza Él nos ha llamado y poder saborear las riquezas de la gloria. Y parece que Pablo no encuentra las palabras apropiadas, pero la grandeza de Dios para con nosotros cuando creemos según el poder de Dios en nosotros, pero a través de Cristo. ¿Cómo? Restaurándolo y levantándolo. Mire, en los lugares celestiales ya somos bendecidos. Todo lo que pedimos, el poder de Dios, el poder que obró en Cristo para resucitarlo, es el mismo poder que obró en ti, en mí, para regenerarlo, para cambiarlo, para que nosotros creamos. Es el mismo poder. Ese poder obra en nosotros. Solo tenemos que hablar con Él y decirle: Señor, abre mis ojos, abre
para volver a gozarnos una vez más en el perdón de nuestros pecados, que podamos gozarnos en el don de la vida eterna, en saber que Él es mi Salvador, gozarnos en que Dios es nuestro Padre. Nosotros no estamos solos. Es como que si nos acabamos de enterar que tenemos un Padre, un Todopoderoso, que nos ama incondicionalmente. Él no ve nuestras fallas, nuestra debilidad, Él no ve nada. No despreciemos la invitación que nos da a través de su palabra, que Él levanta y restaura cada corazón dolido, herido. En la cruz del Calvario, allí clavó todas nuestras debilidades. Vamos a decirle al Señor, le vamos a decir al Señor que allí en la cruz del Calvario, allí está mi redención, allí está cualquier tristeza, cualquier dolor que esté agobiando tu corazón o tu vida. El Dios encarnado es el único que pagó nuestras deudas y nuestros pecados, y a través de Él tenemos libertad. Vamos a decirle gracias Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, mi Señor, tú eres bueno. Vamos a ver al Señor maravilloso y le vamos a decir: oh Dios, gracias, mi Señor, gracias, Padre, maravilloso eres. Te damos gracias por esta palabra maravillosa que nos has dado, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre, que tu Espíritu Santo nos llene cada día, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a restaurar y a fortalecer nuestras vidas. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso, en el cual, Dios mío, tenemos perdón de pecados, en el cual tenemos, Señor, la salvación, tenemos la vida eterna a través de ti, Dios mío. Perdónanos, Señor, perdona nuestras fallas. Dios mío, perdona, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te rogamos, oh Dios, perdónanos, oh Dios. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Espíritu de Dios, tu palabra dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, de Nazaret, Dios mío, gracias te damos, Padre. Espíritu de Dios, ayúdanos, Padre. En la cruz del Calvario, ahí nos redimiste. Allí, Señor, nos redimiste las llagas de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, bendito eres.